Damos comienzo a la lección número 16 y el nombre de esta lección, el título que tenemos para esta lección es El culto al Señor. Y vamos a tener una pequeña introducción en primer lugar. Podríamos decir aquí en Quilmes hablar de culto al Señor parecería que no fuera necesario, pero van a ver que es necesario no solamente que hablemos, sino que meditemos, que oremos y que busquemos al Señor a fin de que los cultos vayan siendo cambiados como el Señor quiere cambiarlos para su honra y para su gloria. El culto al Señor es juntamente con la palabra que se predica, la palabra que se da, los dos elementos más importantes de la vida espiritual de la iglesia. La iglesia puede tener cosas extraordinarias, pero si estas dos cosas no funcionan bien, el tema es grave, el tema es grave. Cuando decimos los más importantes, no queremos decir que no haya otros elementos imprescindibles. Podríamos mencionar varios otros elementos muy importantes, imprescindibles, pero aunque lo son imprescindibles, no tienen el rango que tienen estos dos primeros. Si estos dos primeros elementos, el culto y la palabra y el culto, funcionan bien dentro de la iglesia, tarde o temprano la iglesia va a ser rica en frutos espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Los defectos se van a ir borrando y lo que falta será agregado y el Espíritu Santo irá repartiendo su bendición sobre toda la congregación. Se discute si primero es la palabra y luego el culto. Y estamos de acuerdo, pues si no hay palabra, no hay vida. Si los mundos existen es porque hubo una palabra de Dios. Dice que no solamente existen, sino que son sostenidos con la palabra de su poder. Eso es verdad. Si no hay palabra, no hay vida. Pero si no hay culto, o el culto es muy pobre, como ya vamos a ver, o como dice una vieja canción que quizá algunos hermanos recuerden, el culto que rendimos al Señor, cuán débil es. Si es así, es una mala señal de que la vida espiritual no fluye y que el río de Dios, si alguna vez estuvo vivo, ahora fluye con escasez. No podemos decir, bueno, estamos en la carne, el culto que rendimos al Señor es muy débil, es muy pobre, Señor, acepta lo pobre de nosotros. El Señor nos va a hacer cargo porque nos ha dado todas las herramientas para que nuestro culto no sea débil, sino sea precioso en el Señor. ¿Está bien? El culto es una manifestación espiritual de la vida que tiene la congregación. Si los hermanos que la integran a la congregación viven en pecado o tienen una vida liviana, mundana, el culto será de una pobreza muy grande o será cualquier cosa menos el culto al Señor. No podemos inventar un culto. Los niños sí, ponen la silla, se ponen adelante, juegan al culto, uno agarra un palo y dice que es el micrófono, ellos lo inventan. Los grandes a veces lo inventamos, pero no sirve. Judas es un ejemplo tipo del hombre carnal y de la forma en que ve las cosas en la iglesia. Un hombre carnal, ¿cómo ve las cosas en la iglesia? ¿Cómo las ve Judas? ¿Cómo las vio Judas? Dijo Judas Iscariote en Juan 12:4, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Qué bueno que parecía. Cualquier creyente carnal o cualquier inconverso se podía conmover con las palabras de Judas. ¿Cómo estaba pendiente de los pobres?
Pero el Señor no se comía un camello. El Señor discernió enseguida que esto que estaba diciendo no era espiritual. Y mi hermano, tenemos que aprender que lo que no es espiritual, por mejor que lo digamos, no sirve. No nos gastemos, no sirve. Esto que está diciendo no es espiritual. Y hay una aclaración en la Biblia, dice, lo estaba diciendo porque era ladrón y sustraía de lo que caía en la bolsa. Claro, quería que hubiera más para los pobres para llevarse más él. Era un sinvergüenza. Pero no era carnal porque era ladrón solamente, era carnal porque no podía pensar espiritualmente, porque los razonamientos de él eran como de cualquier ser humano o como de cualquier creyente que anda en la carne, cualquiera de nosotros, y no nos tenemos que ofender. Podemos decir cosas naturales, cosas carnales, que no están de acuerdo con la palabra del Señor. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? La mujer había derramado el perfume costosísimo a los pies del Señor y estaba secando esos pies, y el Señor tiene que contestarle, esta mujer me ha ungido para mi sepultura, déjenla. Y fíjense, no es una casualidad, jamás el Señor impidió que alguien le adorara. Los discípulos sí, los apóstoles sí, cuando alguien venía a adorarle, levántate que yo mismo soy hombre. Los ángeles también. Tenemos el libro de Apocalipsis, Juan dice, yo me eché a sus pies para adorar al ángel, dijo, levántate, yo soy un consiervo tuyo. Pero Jesús nunca hizo levantar a nadie. Ese es el lugar que le corresponde a él, y el lugar que nos corresponde a nosotros, a sus pies. ¿Qué entendía Judas de esto? Absolutamente nada. El Señor desaprobó este razonamiento aparentemente espiritual, pero producto del humanismo que dejaba al Señor, este razonamiento, dejaba al Señor sin la adoración de aquella mujer tan hermosa que por 20 siglos todavía lo estamos predicando en todo el mundo. Si la vida espiritual de los hermanos es genuina, es real, es una vida llena de los frutos del Espíritu, la alabanza y la adoración van a subir al cielo como un perfume grato, aunque no tengan un instrumento y aunque tengan dificultades para entonar bien las canciones. Hay algunos que no pegan una nota, pero la canción va a llegar al cielo, a donde tiene que llegar. ¿Sí? Puede haber una gran orquesta, un coro impresionante, y no llega al cielo, porque no es hecho en el Espíritu Santo. Muy bien, esto a manera de introducción, algunos comentarios como para ver la seriedad del tema, que yo les recomiendo que lo toman en serio, valga la redundancia. Les recomiendo que puedan escuchar este cassette más de una vez, puedan orar al Señor, no solamente para dirigir cultos, sino para participar en los cultos, nos va a ayudar. Hay muchos aspectos que seguramente nos van a ayudar. Punto número 2. Decimos que no tenemos un culto modelo. Nos hubiera gustado que tener del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, hay algunas reuniones descritas, algunos rasgos, pero no tenemos la descripción de todo lo que sucedía en los cultos. El Señor enseñó a sus discípulos muchas cosas, estableció las bases de su iglesia de una manera impresionante, detalles impresionantes, pero no enseñó una forma de culto determinada. Entendemos que no quiso que se creara un hábito para que los que lo practicasen transformaran el culto en una expresión formal, en un nuevo ritual, promoviendo en cambio que cada uno de los que lo ofrecen, de nosotros que participamos en el culto, traigan sus acciones de gracias. No venimos al culto a ver qué va a pasar, venimos a traer, a ofrecer a Dios. Nos hemos preparado para eso, hemos abierto el corazón delante del Señor para eso, para no venir vacíos y traer nuestras acciones de gracias, traer salmo, traer himnos, traer cánticos espirituales,
Cuando todos alaban a Dios y cantan cánticos espirituales, no emito un sonido, estoy alabando a Dios, estoy bendiciendo el nombre del Señor, sin hipocresía y en pleno reconocimiento de su grandeza. Amén. Amén. Punto número 3. Alabar a Dios es un mandamiento. Dice el Salmo 150, algo tajante, que todo lo que respira alabe a Jehová. Creo que no hay duda de traducirlo de una manera o de otra. Dice eso. No depende del estado de ánimo de la persona, ni de la débil respuesta de la voluntad humana. A veces con tanta mala gana, tenemos tanta mala gana de glorificar a Dios, porque estamos abrumados, afligidos, sino depende de Dios que lo ordena y lo hace con una fuerza inusitada. Yo no voy a mencionar algún texto nomás, pero casi podríamos sacar los salmos y ocuparnos toda la noche con los salmos para darnos cuenta de la orden de Dios. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, Salmo 47:1. Pero no me siento bien, Señor. ¿Y a mí qué me importa? Dice el Señor. Te estoy ordenando que alabes y engrandezcas el nombre del Señor, no conforme a tu debilidad, conforme a su grandeza. Bendito sea Dios. Salmo 145:3 dice que grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Nunca llegaremos al punto que ya hemos cumplido. Siempre habrá una gloria mayor que darle. Y aquí, únicamente aquí, la exageración no existe. Nunca hemos hecho lo suficiente, nunca podemos decir, ya está, ya hemos cumplido, nos vamos tranquilos a casa. Siempre somos deudores, porque su gloria llena los cielos de los cielos. Amén. Y Él nos manda glorificarle como Señor y Dios que es. Y uno diría, pero qué manera de ejercer esa autoridad, porque Él sabe que si obedecemos, nuestra debilidad se va a transformar en poder, y nuestra flaqueza en potencia, y nuestro no puedo en puedo en Cristo que me fortalece, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y cuando nos disponemos a obedecer, ya viene Él en nuestro auxilio para sostenernos. No te pierdas esto, hermano querido, que puedas glorificar a Dios con todo tu ser. Digno de suprema alabanza. Nunca vamos a decir, bueno, pero a lo mejor ya tendríamos que hacer otra cosa porque nos pasamos de revolución. Puede ser con un hermano que sí, que exageremos, que lo halaguemos, que lo llenemos de halagos, que salgamos del lugar, puede ser. Aunque no está mal a veces halagar un poco a un hermano, porque nos alabamos muy poco, ¿no es cierto? Que pocas veces le decimos al hermano, hermano, eso que hiciste me hizo bien, te doy gracias. ¿Es verdad? Tenemos tanto miedo que el hermano se enorgullezca. Qué bien que hace que se lo digamos. Pero bueno, de todas maneras siempre tiene un límite, no podemos pasarnos alabando al hermano. Pero sí podemos pasarnos alabando a Dios. Él es digno de suprema alabanza. No tengamos ningún temor. Punto número 4. Debe ser un culto vivo. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, como sacrificio vivo, no el sacrificio muerto del Antiguo Testamento, donde los corderos eran muertos para ser ofrecidos. No, nuestras vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, pero que lo presentéis, es un culto vivo. No solamente que podamos decir el presente en la reunión, sino que vengamos nosotros delante de Dios para presentarnos.
Para ello es necesario presentar junto con la alabanza la ofrenda de nuestra vida. No puedo venir con mi corazón en cosas extrañas y vengo a querer ofrecer acá. ¿Qué voy a ofrecer? No puedo venir amando el mundo, desesperado por meterme en el mundo y vengo a ofrecer. ¿Qué voy a ofrecer? La ofrenda de nuestra vida. Esto implica el pleno reconocimiento del señorío de Cristo como aquel que es amo y Señor de todo el ser, de nuestra vida. Y por tanto digno de ser amado y adorado con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas. De lo contrario, el culto se transformará en algo rutinario, frío, sin vida, carente de valor y que provoca el enojo de Dios. Algunos dicen, pero yo no puedo entrar al culto. ¿Y cómo venís al culto? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no estoy hablando de que no tengamos luchas. Vamos a tener luchas. En todos los niveles vamos a tener luchas. No siempre luchas, a veces no. Pero en todos los niveles hay luchas. La lucha nos habla o de que estamos retrocediendo o que se presenta una nueva lucha porque estamos avanzando. Así que podemos venir con luchas, pero saber que venimos con honestidad delante del Señor a adorar a Dios. No a ver qué pasa. Venimos a darnos nosotros, aunque limitados, aunque con conflictos, venimos a ofrecernos. No venimos a ofrecer nuestros sentimientos, o venimos a ofrecer nuestro corazón. Y en el corazón, lo que gobierna el corazón se llama la voluntad. Venimos a rendir nuestra voluntad delante de Él. Hermanos, hemos magnificado nuestra voluntad como si fuera la dueña y señora de la vida. Y eso en la carne es así. La voluntad es la que gobierna. Tengo ganas, lo hago. No tengo ganas, no lo hago. Pero en el Espíritu no es así. La voluntad se somete a Dios. Y nosotros le damos la orden a nuestra alma para que obedezca, para que alabe a Dios, para que glorifique su nombre, para que se ponga a tono con Él. Más de una vez vamos a experimentar una gran victoria en nuestra vida. En lugar de irnos arrastrando los pies como entramos, vamos a irnos victoriosos a nuestras casas. El culto es un culto vivo. De lo contrario, el culto se transformará en algo rutinario. Si nos doblegamos a la lucha, si nos dejamos llenar del temor humano, carnal, natural, el culto va a ser frío, va a ser sin vida. Vamos a ver que los hermanos se gozan y nosotros no. Carente de valor. Y lo que es peor, mis hermanos, que provoca el enojo de Dios. Dios no se queda con los brazos cruzados. Miren lo que dice Isaías 29:13. Una solemne advertencia. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo hacen porque lo aprendieron de memoria, pero el corazón no me quiere a mí, dice Dios. ¿Y qué pasa? En el capítulo 1, versículo 11, hemos sintetizado. La escritura es terriblemente fuerte. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Así no. No dijo, mejórenla, hermanos, mejoren lo que están haciendo. No, así no. No vienen a ensuciar los atrios míos. No las quiero, no las quiero. El culto es un culto vivo. Que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Sacrificio, dice. Sacrificio es una cosa que cuesta. Y si cuesta, mejor todavía. Y no nos engañemos, mis hermanos. Nuestra voluntad puede inclinarse o a Dios o puede inclinarse a la carne. Y tenemos que rendirnos delante de Dios. Y vamos a experimentar la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta.
En quinto lugar, en plena certidumbre de fe. No venimos así nomás. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos, pues, con corazón sincero. Sincero porque tengo claro para qué vengo. Y vengo para glorificar a Dios. Estoy poniendo el caso peor. Estoy muy mal, pero vengo a glorificar a Dios. Porque no le voy a pedir permiso a mi carne ni a las circunstancias. Vengo a glorificar a Dios. Con corazón sincero, pero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Capítulo 11, versículo 6 de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Es importantísimo la fe. Bueno, pero yo una vez creí, pero con esa fe tengo que vivir con la fe que creí. La fe me ha sido dada una vez. Hermano, y en ninguna parte dice la Biblia que Dios retira la fe que un día nos dio. La fe está depositada en nosotros, junto con el Espíritu Santo que ha venido a nuestra vida, como ha venido por la fe y por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y yo no tengo que engañarme con los sentimientos. Puede ser que no asome la fe por ningún lado, pero si soy un hijo de Dios, tengo fe en mi corazón y tengo que darle lugar a esa fe y tengo que pelear esta buena batalla, porque no puedo venir a la presencia de Dios con doble ánimo. La fe, que es el don precioso dado al hombre por gracia y solo por gracia, capaz de traer al corazón del hombre aquella profunda convicción y confianza en Dios, viene por el oír de la palabra de Dios. Claro, a algunos se les va la fe, pero no vienen a oír la palabra de Dios. Tampoco la abren en sus casas. Pasa mucho tiempo, el diario es más importante, las noticias, las cosas de esta vida. La fe se les va al basurero después. Porque viene por el oír de la palabra de Dios, no hay otra cosa misteriosa. Viene por oír, y además de oír, mire lo que dice Romanos 10:17, pero no del mero oír, sino del oír que va acompañado de la obediencia, del obrar conjuntamente. Oigo determinada cosa que Dios dice, sé que la dice Dios y me dispongo a hacerla, pase lo que pasare. El conocimiento intelectual de los mandamientos de Dios no producen la fe por sí mismos en el corazón del creyente, si no son llevados a la práctica. Tenemos cosas pendientes que no decidimos hacerla, hermano, aflojemos. Un culto es una cosa muy exigente. En cambio, la obediencia genuina a sus preceptos lo conducen por un sendero de plena confianza e íntima comunión con el Señor. Y lo envidio a los hermanos que caminan de esta manera. Qué cosa hermosa. No seamos de los que leen las Escrituras, pero no la hacen. De los que oyen, pero no obedecen. Y cuando llega la hora de culto al Señor, no pueden acercarse a Dios porque no tienen fe para creer lo que Él ha dicho. No sé qué me pasa, no tengo fe. Y si vives así, no puedes tener fe nunca. Has abandonado la fe, que está todavía en un rincón de tu ser. Que es donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Vengo a un lugar maravilloso, donde Cristo está. Vuelvo a repetir, mi estado de ánimo puede ser pésimo, puede ser un desastre, pero vengo al lugar donde Cristo está. Y si Cristo está, Él va a obrar milagros en mi vida. Acerquémonos pues con el corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y ofrezcamos a Dios el culto que es digno de recibir. Vamos teniendo varias cosas, ¿no? Para el culto. Varias cosas. Punto número 6. De ofrecerse en santidad. Hebreos 10:22, que ya citamos, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El culto al Señor es algo muy serio.
No se trata de copiar formas de liturgia o incorporar lo novedoso. Muchos hermanos tienen afición por las cosas que se hacen en otra parte. Y cuando pueden las ingresan, a ver si acá producen lo mismo que produjeron allá. No se trata de copiar por copiar. No se trata. El culto al Señor es algo muy serio. Porque el Señor ama la verdad en lo íntimo. Salmo 51, 6. Y la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Salmo 25, 14. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8, 13. ¿Cuántas veces estamos, incluso para dirigir el culto, preocupados o venimos a participar, a lo mejor con cierta expectativa, y no estamos cuidando nuestro propio corazón, nuestra propia comunión con Dios? El culto tiene que ver con mi Señor, con mi Dios, con Él. Vengo a acercarme a Él. Si estoy lejos, tengo que acercarme ya. Muchas veces el culto no alcanza un nivel más alto de alabanza y adoración, porque hay cuentas pendientes con el Señor. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Damos gracias a Dios por los hermanos que hacen esto, porque hay muchos hermanos que hacen esto, que no pueden vivir teniendo problemas con hermanos. Es lo que concierne a ellos. A no formar al hermano, el hermano no quiere saber nada, pero de su parte se humillan para arreglar toda cuestión que haya. Qué bueno. Dios es celoso de su santidad. Y si demanda el perdón y la reconciliación cuando hay cuestiones entre los hermanos, como uno de los requisitos indispensables para ofrecer, a punto tal que dice, deja el presente, ve a arreglar la cosa y después ven para ofrecer. ¿Cuánto más no deberemos limpiarnos de toda inmundicia y contaminación de carne en el precioso lavacro de la sangre de Jesucristo? Ya en esto tenemos bastante experiencia y muchas veces hemos oído, hermano, no venga al culto a arreglar sus pecados. Por favor, arreglos en casa, arreglos con el Señor. No venga adelante a que se llene de pecadores. Es lindo que se llene de pecadores arrepentidos, pero que no seamos los mismos creyentes que estamos pecando y recién nos venimos a arrepentir acá al culto, que nos arrepintamos en nuestra casa, que arreglemos nuestra vida y vengamos acá, cuando vengamos adelante, vengamos a ofrecerle no pecados, vengamos a ofrecerle oro, incienso y mirra, como los magos que fueron a visitar a Jesús y que venían de Oriente. Pero para eso hay que tenerlo. ¿Y dónde viene el oro, el incienso y la mirra? De mi comunión con el Señor, de sentir la presencia del Señor, de oír la voz de Dios, de estar cerca de Él, de estar a sus pies, de insistir, de rogar, de clamar, de pedir, de acercarnos, que sea habitual en nuestra vida acercarnos a Él. Y venimos acá para presentar nuestra ofrenda de gratitud. Alabado sea su nombre. Punto número 7, la alabanza y la adoración. Dos de los aspectos fundamentales del culto que rendimos al Señor se sintetizan en estas dos palabras, que no siempre se diferencian debidamente. Dos de los aspectos fundamentales, porque tiene el culto muchos otros aspectos. Hay palabra profética y hay tantas expresiones dentro del culto. Por una parte, la alabanza que debe ser rendida por todo ser humano, ángeles y por la creación toda. Recién mencionamos el Salmo 150 que termina diciendo, todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. Una orden de Dios, dijimos. Que los seres humanos obedezcan o no es su problema, porque muchos seres humanos no alaban a Jehová.
pero es problema de ellos. Pero es un mandamiento del Señor, con independencia del estado espiritual del ser creado. Habla de todo lo que respira el Salmo, podríamos mencionar otras muchas porciones, y dentro de todo lo que respira hay gente redimida por la sangre de Jesucristo y gente no redimida, pues todos tienen que alabar a Jehová, independientemente del estado en que está. Aún dice, los árboles del campo darán palmadas de aplauso, las estrellas, la luna, el sol, hablan de la gloria de Dios. Pero cuando hablamos de adoración no es lo mismo. No se trata de cambiar el ritmo de la canción. Veníamos con una canción quizá movida y ahora pusimos una canción tierna. Ahora entramos en la adoración. Puede ser que sí, puede ser que no. No se trata de poner una canción más tierna. Se trata de que tiene que haber santidad como principio previo para que el Señor reciba la adoración. Si no, vamos a adorar y Él no la va a recibir. Una vez le pasó a un tal Caín eso. Fue a adorar, le hizo una ofrenda y Dios no la recibió, lo mandó de vuelta con todo. Y qué contento se puso, ¿eh? Se enfureció y mató a su hermano. Hermano, cuando Dios nos recibe no tenemos que enojarnos, tenemos que arreglar lo que está mal. Cuando venimos a adorar y si no venimos en santidad y no arreglamos nuestra vida, pues el Señor no lo recibe. ¿Y por qué me siento mal? Porque Dios no te está recibiendo nada. Porque hay algo que arreglar en tu vida, hermano, en mi vida. Es una señal, el Espíritu Santo está contristado. Si somos de Él y venimos a Él y no podemos adorar, no digo porque no nos podamos echar en el suelo, algunos pueden adorar sentado, otros pueden adorar de pie, pero cuando llega el momento de adoración estamos ausentes. Bueno, ya va a pasar este momento. Es el momento que tenemos que abrir el corazón y amar al Señor y bendecir su nombre. El Salmo 24:3 dice, es un salmo muy, muy precioso. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El monte santo. Está haciendo referencia seguramente al Sinaí, donde pudo subir nada más que Moisés, ¿se acuerdan? No podía subir nadie. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El monte ardía en fuego. Era impresionante. Moisés pudo estar en el fuego, no se quemó. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Si alguno que se da de Moisés, no. ¿Quién estará en su lugar santo? A mí me gustaría. Bueno, el limpio de manos y puro de corazón. No dice Moisés, dice el limpio de manos y puro de corazón. ¿Por qué entró Moisés? Porque era limpio de mano y puro de corazón. ¿Por qué entró David? ¿Por qué entraron tantos siervos de Dios? ¿Por qué entran tantos hermanos a la presencia del Señor? Porque buscan la limpieza, buscan vivir en santidad. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hermoso, ¿eh? Venir a adorar a Dios. Preparar nuestras vidas. Vale la pena, si nos cuesta trabajo, vale la pena. Si necesitamos orientación, ayuda, vale la pena. Si nos lleva meses o años, vale la pena. No hay una cosa igual, no hay un lugar igual. Hay muchos lugares en Dios, pero al monte subió Moisés solo, y muy pocos subían. Pero el Señor quiere que todo su pueblo suba, pero suba adecuadamente, con un corazón preparado, una vida preparada, delante del Señor. No hace falta cambiar el tono de la canción. Bueno, ahora hay que adorar, hermanos, y vamos a esperar que pase. Bueno, no, será el momento de ofrecer nuestra vida a Él de todo corazón. Ahora hacemos una pequeña aclaración aquí, y que santidad no es una vida meramente correcta como la del fariseo. Y perdónenme que estamos insistiendo sobre este tema, pero es importantísimo que sepamos qué es santidad. Lucas 18:9.
No es una vida correcta como la del fariseo, sino una vida que está experimentando el poder santificador del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y por lo tanto no es una vida correcta según el mundo, sino que es una vida santa según Dios, y que produce los frutos de justicia agradables a Dios por medio de Jesucristo. Filipenses 1:11. La famosa diferencia entre la moralidad y la santidad, ¿se acuerdan? Moralidad y santidad. Moralidad, parámetros humanos, o quizá queremos elevarla y decimos queremos la moralidad cristiana. Pero sola la moralidad cristiana por el esfuerzo del hombre no sirve. Lo que Dios quiere es la santidad que se produce por una relación vital con Él. Y te digo, hermano, que luego que vayas rindiendo en tu corazón, en tu vida, cosas, vas a descubrir que hay un atractivo poderoso en Dios para acercarnos a Él, para adorarle. Pero luego de adorarle, luego de amarle, somos renovados en la presencia del Señor y cambiados en la misma imagen de aquel que nos amó. Amén. Punto número 8. La extensión de los cultos. Aunque esto es algo formal de que estamos hablando, la Biblia no nos dice nada de la extensión del culto. Puede ser, pero no directamente. Pero no deja de ser importante, sea para bien o sea para mal. Cultos demasiado breves hablan de poco interés en lo que más concierne a Dios. Dios tiene más interés en ese culto para acercarse a nosotros, porque Él disfruta de nuestra comunión. A mí me gusta una canción, creo que es de Marcos Witt, o una grabación que hace parar toda la canción que estaba cantando ese estadio y cuenta cómo en el cielo el Señor hizo parar a los ángeles y dijo: esperen, paren esta canción arriba, porque abajo en la tierra están cantando. Y subía la canción de abajo, y los ángeles se quedaron ahí de piedra, escuchando lo que estaban escuchando. ¿Por qué era tan glorioso? Porque venía de la tierra, cargada de pecado, un pueblo redimido que podía cantar alabanzas al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hay cultos demasiado breves. Hay lugares que se contentan con un par de canciones y ya está. Casi a veces los líderes dicen: bueno, que canten mientras la gente va llegando, así cuando se termine de llegar la gente, damos la palabra y ya está el culto terminado. Y Dios se queda con los brazos cruzados, porque Él tiene nuestros sentimientos, solo que agigantados, profundizados. Está esperando recibir gloria y recibe una moneda. Él no es un pedigüeño, es el Señor. Cultos demasiado breves. Es como un hijo que ya es mayor y que quiere mucho a sus padres, pero jamás les da un abrazo ni se sienta a conversar con ellos con cariño. No tiene tiempo, va, viene, pero los quiere mucho, los quiere mucho. Y el padre y la madre lo que quieren es: ¿por qué no se sentará conmigo un rato a charlar? ¿Cuánto disfrutan los padres de sus hijos grandes? Dios también, más que los padres. Cultos demasiado breves, no tiene importancia el culto. O cultos demasiado extensos que atentan contra la vida congregacional, porque entonces no tiene oportunidad de saludarse en amor los hermanos. Los hermanos se van yendo porque ya es demasiado tarde. Yo recuerdo haber vivido periodos así. Llegaban a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, quedaban 3 o 4, nadie había podido hablar con nadie, uno a uno iban como huyendo del culto, porque los problemas familiares, personales, el trabajo. Y una cosa que es inocente, ¿qué tiene un culto largo? Eran hermosos, pero si eso se prolonga terminan por aniquilar la vida de relación de la iglesia, entre otras cosas. A veces los cultos se extienden, escúcheme bien, porque se tiene la impresión
de que a más horas, más poder. Yo me acuerdo hace unos años cuando el Señor había bendecido con la renovación del culto, venía y te decía, el domingo nosotros tuvimos 2 horas y media. Y venía el otro de la otra iglesia, nosotros estuvimos 4 horas, el otro 5 horas. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y finalmente al pasar lo prudente, la prudencia no de la carne, sino la prudencia que da el Espíritu Santo, que es muy prudente, es muy hermoso. Al pasar lo que es prudente, la frescura de la presencia del Señor se va apagando como una vela. Yo he estado en tantos cultos que eran gloriosos, y después seguían, y después seguían, y después seguían, después seguían, y vieron las velas cuando se van apagando, y se apagó. Y nos vamos porque ya no hay más luz. En lugar de terminar en lo más alto, en lo más hermoso. No por el Señor, que Él no tiene problema escucharnos día, noche y la eternidad. Por nosotros que somos limitados y que con ese tipo de exageración terminamos aniquilándolo todo. Tampoco me estoy refiriendo a tiempos de avivamiento que puede haber cosas especiales. No estoy hablando de eso, ni ocasiones especiales, ni conferencias, ni retiros. Son cosas especiales. Estoy hablando de la vida normal de la congregación que quiere caminar con el Señor y quiere crecer con el Señor. La repetición de canciones en forma excesiva, más allá de lo que el Espíritu Santo está guiando, llega a ser insoportable. He estado en lugares en que hemos estado 1 hora entera con un coro. Y la gente entraba, salía, parecía una feria. Y dale con el coro, y dale con el coro. Y en otras ocasiones el culto es una cantidad de canciones que se cantan sin volverlas a repetir. Le llaman enganchadas ahora, creo, ¿no? A una va la otra, va otra. Una pericia para enganchar tremenda. Y uno no alcanza a participar de una canción que ya está arriba del tren. El tren entero le pasó por la cabeza. Ni a ser tocado por sus palabras, porque ya se ha cambiado por otra. Y yo quiero que me entiendan, no estamos dando disposiciones. A veces hemos cantado canciones enganchadas, lo hemos pasado bárbaro, es un tiempo hermoso. Pero no pueden ser todos los cultos una ristra de canciones. Las canciones es bueno repetirlas, el Espíritu Santo está obrando con una canción. Mantengámonos con esa canción un tiempo, mientras tengamos fe de que el Espíritu está agradado con eso. Los hermanos están entrando recién. A veces la tercera, cuarta vez que repetimos la canción, recién nos damos cuenta de las letras que estamos cantando, estamos distraídos, empezamos a participar. Y esto es una recomendación a los que dirigen cultos. Por favor, que tengan fe. A veces uno se da cuenta que el que dirige no tiene fe, tiene que cambiar porque se pone nervioso, porque quiere que pase algo. Está pasando, hermano, está pasando. El Espíritu está tocando, a veces están pasando cosas gloriosas, profundas, uno llora ahí, el otro es tocado allá, el otro es tocado acá. No cambies, no cambies. Y seguí con esa onda, sin exagerar, pero seguí con esa onda. Aleluya. Punto 9. Los que dirigen. Podríamos ver a Caín y Abel rindiendo culto, o a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, a los jueces, a Samuel, a Saúl, a David, a Salomón. Y sigue la lista. Qué bueno sería detenernos en cada uno de ellos, tanto por lo negativo como por lo positivo que aprenderíamos. Pero queremos considerar a David en el pasaje de 2 Samuel 6:12. Llegaba a su fin una experiencia ingrata, relatada en el mismo capítulo, versículo 1. Había pasado algo muy fuerte, muy doloroso, en el cual uno de los fieles se muere, pues muerto, por dejarse llevar por una alegría irresponsable. Algo que los líderes jamás deben permitirse, pero Dios cubre. A veces no, a veces te morís. Estoy hablando de líderes, estoy hablando de los que dirigen, la responsabilidad de los que dirigen. He visto líderes dirigiendo los cultos, no es prácticamente nuestro caso, pero las carcajadas, divirtiéndose en la plataforma de una manera impresionante, pero uno veía de una manera irresponsable y terminó mal eso.
Gozo sí, todo el gozo que quiera, pero irresponsabilidad no. Debemos tener lo que la Biblia enseña como el temor de Dios. Y en Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, por supuesto que en todas sus formas. Ese es el temor de Dios, incluso el de la liviandad, incluso de la liviandad. David se propone ahora hacer las cosas respetando la palabra de Dios. Han pasado unos meses, él se retrajo de traer el arca, la dejó en la casa de un hermano. Esa casa es bendecida, tiene noticias, dice, vamos de nuevo, pero ahora vamos a llevarla como dice la palabra de Dios. Se había entusiasmado en la primera ocasión y la llevaban en un carro nuevo, no sé todo lo que habían hecho. Y la palabra de Dios no decía que había que llevarla en un carro nuevo, sino que el arca había que llevarla con las barras, había que llevarla a pie, en fin, había una serie de requisitos. Y el gozo, mi hermano querido, no se apaga porque no hay liviandad. El gozo es mayor, es más profundo, es más grande. Bendito sea Dios. Entre otras cosas, David va danzando con todas sus fuerzas delante de Jehová. Vaya culto. Lo cual le ganó el menosprecio de Mical, su esposa. Sin embargo, el versículo 15 termina diciendo, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. David era el director de la alabanza, pero era el que estaba más adentro en la alabanza. ¿Entienden, hermanos, que quieren dirigir cultos? El director era el que estaba más adentro, más metido en la alabanza. No era el que decía, vamos, ahora los empujo. Me acuerdo un relato de alguien que fue a Palestina y a él le habían dicho que el pastor iba adelante y las ovejas iban atrás, y vio a alguien que corría a las ovejas con un cuchillo. Dijo, ¿qué me dijeron a mí? De que aquí en Palestina era así aún en estos días. Dice, no, estás equivocado, ese no es el pastor, es el carnicero. Mi hermano que dirige el culto no es el carnicero y va espantando y echando las ovejas y llevándolas, tirándole los perros atrás. El que dirige el culto va delante de todo. Y la gente le sigue porque ve que está metido, que está sintiendo al Señor, se nota, se ve, aleluya. Él estaba más adentro de la alabanza, no empujaba ni exhortaba a la gente para que participara, sino que él mismo iba a la cabeza como pastor. Y todos lo seguían. Y vaya fiesta la que fue aquella, ¿eh? El que dije debe saber a dónde lleva al pueblo de Dios. Debe conocer el camino, pues de otro modo lo llevará a cualquier parte, menos a la presencia del Señor. Y bueno, cantamos, saltamos, reímos, oramos. Sí, pero no es así, es un camino, es algo que nos va llevando el Señor a una cosa u otra más allá. No es suficiente el talento musical o artístico, o el empuje o el entusiasmo que tenga, todo lo cual puede o no ser agradable, porque es lindo ver cosas talentosas, artísticas, pero no garantiza la presencia de Dios. No, pero Dios debe ver que lo estoy haciendo muy bien, sí, pero tu corazón no está bien, así que te dejo. El talento sin unción es agradable, es lindo ir al teatro y ver el talento de la gente, ver una buena película, es agradable. Pero los fines celestiales, si el talento está solo, escúchenme, hermanos queridos que tienen talento, que es una cosa preciosísima, y yo quisiera tener unos talentos más, estoy enojado con el que tiene 10. Yo quisiera tener unos más, pero el talento sin la presencia de Dios no sirve para nada. Sirve para hacer funciones en el teatro o en el circo. Si decimos que debe conocer el camino, es porque tiene que conocer la unción del Señor, la unción del Espíritu Santo. Alguien que dirige el culto y no conoce la unción, va a ser desastres, va a ser esto que le digo. Está la congregación bebiendo del río, y porque no salta ni baila le parece que no pasa nada, entonces pone un ritmo para empezar a saltar y los deja sin tomar el agua viva, porque no conoce la unción. Conoce coritos, conoce resortes, pero no conoce la unción, que hará que los talentos sean valiosos y bendigan
a Él mismo y bendigan esos talentos al pueblo de Dios. La unción es la que toca el corazón de Dios y del hombre y hace del culto algo místico, misterioso. Yo sé que le tenemos miedo a veces a la palabra y a veces por misterioso se ha entendido lo oculto, lo contrario al Señor, pero también se usa en la Escritura respecto de las cosas de Dios. Pero que sabemos de dónde viene eso misterioso y está avalado por las experiencias de los hombres de Dios y del pueblo de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Abel ofreció su ofrenda y no pasó nada? No, él sabía que Dios miró con agrado la ofrenda. ¿Abraham ofreció una ofrenda y no pasaba nada? Sí, veía lo misterioso, la respuesta del Señor de una manera o de otra. David ofrecía la ofrenda, siempre venía la respuesta de Dios. La unción que bajaba y aprobaba lo que era acepto a los ojos de Dios. Bendito sea Dios. Cuando el fariseo y el publicano fueron a orar, el segundo regresó a su casa justificado, con una profunda experiencia del poder de Dios en su vida. ¿Eso no es un misterio? ¿No es un misterio la conversión? Dígame la verdad. ¿No es un misterio la conversión, lo que pasa cuando nos convertimos al Señor? Que de pronto de la muerte pasamos a la vida, que lloramos, que gritamos, que saltamos, que no sabemos, el mundo entero es nuestro, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Claro que es misterioso, y si no es misterioso no tenemos nada. El otro se volvió tal como se había venido. El otro sí podía decir, no, yo con lo misterioso no, claro, porque ni sabía lo que era la presencia del Señor. Concluimos diciendo que lo importante es que quienes dirigen, hermanos, hermanas, que muchos, y ojalá todos lo hagan como un servicio a Dios y a la iglesia. Por favor, con suma humildad. Si no, no lo hagan. Y sabiendo que ellos solos no pueden, ni deben rendir culto a Dios por todo el pueblo. No son sacerdotes y el otro el pueblo, eso ya pasó. Ahora todos somos sacerdotes que tenemos que rendir culto. Sabiendo que ellos no pueden ni deben rendir culto a Dios por todo el pueblo, sino que todo el pueblo debe participar y compartir un salmo, una doctrina, lengua, revelación o interpretación, 1 Corintios 14, 26. Y tener libertad de dar palabra profética, 14, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto en su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Te recomiendo releer ese texto. Y hermano, no quedarte con la palabra profética, hacer como hacen algunos hermanos, vienen y nos consultan. No siempre podemos dar toda la palabra profética que viene, pero no te quedes con la palabra. Algunos sienten dar una palabra particular, van y la dan particular. ¿Cuántas veces ha sido una palabra genuina de Dios? Y alguien ha dicho, pero ¿cómo puede ser que me den esta palabra si no saben nada de lo mío? Pero es lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 24. No hay duda que el desarrollo práctico del culto dependerá también del tamaño de la congregación, variando así la participación de los hermanos, que podrá o no ser siempre pública, sabiendo que Dios no tiene modelos que se deben copiar, sino que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. 2 Corintios 3, 17. Digo porque en una congregación grande no podemos decir, no, yo traje salmos, hacemos una cola que lleva 10 cuadras afuera. Y esperamos que cada uno tenga su propio mensaje y su propio sermón. No podemos. En un culto sencillo, de poca gente, esto se presta. En un culto más numeroso tenemos que adaptarnos al culto más numeroso. Cuando se reunía toda la iglesia en Jerusalén, pienso que eran miles y miles, no se podía dar exactamente esto. Pero la disposición de cada uno, no me voy al culto vacío, llevo algo con lo cual quiero glorificar a Dios. Si puedo participar a otros bien, si no, lo hago con mi Señor y vengo a dar
gloria a Dios con todo mi corazón y con todo mi ser. Amén. Que Dios os bendiga. Muy bien. Pastor Daniel.